Bien, vamos a hablar de los trastornos hemodinámicos. Los hemodinámicos consisten en cualquier trastorno que tenga que ver con una circulación anormal. O sea, va a haber un desequilibrio de lo que son las presiones hidrostáticas y de la presión oncótica. Es decir, que para el buen funcionamiento de los tejidos debe de haber una integridad de la circulación sanguínea para ceder oxígeno y una homeostasia de los líquidos. Los tipos de trastorno hemodinámico son el edema, la hiperemia, la congestión, la hemorragia, la hemostasia, la trombosis, la embolia, el infarto y el shock. El edema consiste en un exceso de líquido en el espacio intersticial y en las cavidades. Ese edema puede ser de origen inflamatorio, que corresponde a un exudado que vimos en el tema de inflamación, y puede ser de tipo no inflamatorio, el cual se debe a un desequilibrio entre las presiones hidrostática y oncótica que genera lo que se conoce como un transudado. Este es el tipo de edema que vamos a ver en los trastornos hemodinámicos, el transudado. El edema puede afectar cualquier parte del cuerpo, sea con más frecuencia en los tejidos subcutáneos, los pulmones y el cerebro. Cuando el edema se localiza en las cavidades, le vamos a agregar el sufijo hidro a la cavidad donde está el derrame. Por ejemplo, si es en el tórax, hablamos de hidrotórax; en el pericardio, hidropericardio; en el peritoneo, hidroperitoneo o ascitis; y si ese edema es generalizado, hablamos de anasalca. Las causas del edema va a ser un aumento de la presión hidrostática, en la cual es producida por una reducción del retorno venoso, como se observa en la insuficiencia cardíaca. Se puede dar por una disminución de la presión coloidal osmótica, la cual es producida por una reducción de la concentración de la albúmina plasmática, que puede ser debido a una disminución en su síntesis, como se da en las hepatopatías, o por un aumento de la pérdida de albúmina, como se puede observar en una patología renal. Otra causa es la obstrucción linfática, que va a afectar la eliminación intersticial de líquido, y esto se puede dar por obstrucción de las vías linfáticas, de presencia de tumores que compriman esos vasos linfáticos, o determinadas infecciones. Acá la manifestación de la obstrucción linfática sería el linfedema, que es lo que estamos mirando acá en esta imagen, y esto va a depender de la localización, o sea, del área que esté obstruida, sea un determinado miembro inferior o los brazos, como se pueden observar también por la extirpación de ciertos ganglios linfáticos en un cáncer de mama. Podríamos verlos en los brazos, en el caso de que podamos ver un linfedema en esa localización. También puede deberse a una retención primaria renal de sodio, como se observa en la insuficiencia renal, o por un aumento de la permeabilidad vascular, como vimos en el caso del tema de inflamación. Entonces, el edema subcutáneo puede ser difuso o marcado en regiones donde hay una elevada presión hidrostática. Aquí vamos a ver el edema postural, que va a depender de la gravedad, principalmente en pacientes que tengan un largo periodo de pie. Vamos a ver un edema de los miembros inferiores, o en pacientes que tienen largo tiempo acostado, y vamos a ver un edema sacro.
El edema postural generalmente es un rasgo característico de la insuficiencia cardíaca. El edema por difusión renal o síndrome nefrótico suele ser más grave que el edema cardíaco, ¿ok? Que el edema que vimos acá por una insuficiencia cardíaca, que es generalmente un edema que afecta a los miembros inferiores. En el caso de el edema por una disfunción renal, como vemos en un síndrome nefrótico, es un edema que va a afectar todas las partes del cuerpo por igual, o sea que vamos a ver una anasarca. De forma inicial, ese edema puede manifestarse con una afectación desproporcionada de los tejidos. En estos casos, de forma inicial, afecta a los párpados, produciendo un edema periorbitario. Ya en la clínica se puede identificar el edema tocando el tejido subcutáneo edematoso, donde el líquido se desplaza y deja una pequeña depresión con la forma del dedo que ha marcado esa zona edematosa. Y a esto se le conoce como fovea. En el edema pulmonar, que este es producido por una insuficiencia ventricular con una distribución postural en los pulmones, también puede ser ocasionado por una insuficiencia renal, por un síndrome de distrés respiratorio agudo, por infecciones pulmonares o por reacciones de hipersensibilidad. Aquí va a haber una presencia de líquido en los espacios alveolares donde normalmente debe de haber aire, por lo tanto va a haber eh, ese líquido va a interferir con lo que es el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono en los pulmones. Entonces, acá eh, los pulmones van a estar aumentados de tamaño 2 o 3 veces su peso normal, y al corte van a mostrar un líquido espumoso teñido de sangre mezclado con aire y edema y hematíes extravasados, que le va a dar un patrón morfológico que vemos acá al corte en el pulmón, de un patrón asalmonelado. Vemos acá la presencia de un líquido espumoso acá en la superficie del pulmón. Histológicamente vemos que estos espacios alveolares están ocupados por un material eosinofílico acelular en estos espacios donde normalmente debería de haber aire. Están ocupados por líquido. También pueden identificarse estas células que son los macrófagos cargados de hemosiderina, que son las células que representan el shock cardiogénico o la insuficiencia cardíaca. Otra forma grave de edema es el edema cerebral. Este puede ser localizado o generalizado. El edema localizado se va a dar de forma local en áreas producidas por un infarto, por un acceso o por una neoplasia. Esas zonas van a estar rodeadas de un edema, o puede ser generalizado en caso de una encefalitis o una crisis hipertensiva o una obstrucción del flujo venoso de salida del cerebro, en la cual ese edema generalizado va a mostrar ese líquido se va a expandir en todo el cerebro, va a haber una hinchazón de forma global con un borramiento de los surcos y las circunvalaciones que vemos acá no se notan. Bien, entonces este edema también puede ser producido por un traumatismo que puede ser local o generalizado. En la forma generalizada ya vemos acá que va a haber un borramiento de los surcos y las circunvalaciones, y pueden mostrar signos de aplanamiento del cráneo que no es flexible. Los efectos del edema, acá en el caso de los edemas del tejido subcutáneo, vamos a ver un edema postural que debemos de pensar en una insuficiencia cardíaca o una anasarca
debemos de pensar en una insuficiencia renal. El edema celular subcutáneo nos indica que hay una enfermedad de base, como ya hemos mencionado. También el edema grave va a alterar lo que es la cicatrización de las heridas o la curación de ciertas infecciones. El edema pulmonar va a producir la muerte al interferir con la función ventilatoria y va a crear un ambiente favorable para las infecciones bacterianas. En el caso del edema cerebral, este es grave y mortal, puede producir herniación del cerebro a través del foramen humano y un aumento de la presión intracraneal por comprensión del tronco vascular. En el caso de los términos de hiperemia y congestión, ambos indican que hay un aumento local del volumen de sangre en un determinado tejido. En el caso de la hiperemia es activa y en el caso de la congestión, también llamada hiperemia pasiva. En la hiperemia activa vamos a ver un incremento del flujo sanguíneo hacia los tejidos. En este caso puede ser de forma local, lo podemos ver en una inflamación o de forma fisiológica en un paciente que esté haciendo ejercicio por un largo periodo de tiempo en el cual el tejido muscular el esquelético se va a mostrar hiperémico. Acá el tejido afectado va a mostrar una coloración rojiza por la ingurgitación de sangre oxigenada. En el caso de la congestión, este se va a deber a una disminución del flujo venoso hacia el tejido que puede darse de forma sistémica, como se ve una insuficiencia cardíaca, o puede ser local por una obstrucción venosa aislada. En este caso, los tejidos van a mostrar una coloración azulada, que se conoce como cianosis, por una acumulación de hemoglobina desoxigenada. Acá vemos en esta imagen una coloración rojiza de la conjuntiva. Vemos acá una hiperemia conjuntival. Esto es comúnmente asociado a infecciones e inflamación. Y acá vemos una congestión en la cual los tejidos se tornan de color violáceo o azulado. Esto es lo que se conoce como cianosis. Bien, entonces morfológicamente tanto los tejidos hiperémicos como hemorrágicos van a tener una superficie húmeda a los cortes y hemorrágica. En el caso de la congestión, estas van a ser tanto agudas como crónicas, también local y sistémica. La congestión hepática, como vemos acá, va a presentar al corte un patrón de aspecto de hígado en nuez moscada, y esto va a ser debido a la fibrosis que va a presentar la vena central con la necrosis acá de los hepatocitos. Se van a ver áreas pálidas y áreas más intensamente oscuras. Entonces, a la histología vemos una dilatación y necrosis de la vena centrolobular con congestión de los sinusoides, necrosis de los hepatocitos y hemorragia. La congestión hepática de larga evolución está asociada a una insuficiencia cardíaca y se puede desarrollar o llevar como consecuencia a una cirrosis hepática, que también es conocida como una cirrosis cardíaca, okay, por la causa que lo conlleva, que es una insuficiencia cardíaca. Es importante destacar que esto porque la porción central del lóbulo hepático es el último en recibir sangre. Entonces, la necrosis centrolobular puede ocurrir también si hay una reducción del flujo sanguíneo hepático, incluyendo un shock por cualquier causa. En la hemorragia, esto consiste en una extravasación de sangre desde los vasos en el espacio extravascular.
desde los vasos hacia el espacio extravascular. Y vamos a ver varios tipos de trastornos hemorrágicos. Entre ellos tenemos la diatesis hemorrágica, que generalmente consiste en una lesión mínima. Vemos la ruptura de las grandes arterias o de las venas que producen una hemorragia grave por una lesión vascular, que pueden darse por traumatismo, pueden darse por aterosclerosis o ruptura de esas placas que conlleven a hemorragia, erosiones inflamatorias o neoplasia de la pared del vaso. También pueden ser estas hemorragias se vean limitadas a un tejido, que son los denominados hematomas. Un ejemplo de ellos son los hematomas peritoneal por ruptura de un aneurisma disecante de la aorta. Aquí vemos una imagen de lo que corresponde a un tipo de hemorragia mínima denominadas petequias, en las cuales va a consistir en hemorragias puntiformes que miden de 1 a 2 milímetros, que se van a afectar lo que son las mucosas, la piel o la superficie serosa. Van a estar asociadas a trombopenia. Las púrpuras son hemorragias ligeramente mucho más grandes, que pueden medir de 3 a 5 milímetros. También van a estar asociadas a trombocitopenia y pueden producirse con traumatismo, inflamación vascular o aumento de la fragilidad vascular. La esquimosis son hematomas subcutáneos ya de mayor tamaño, miden de 1 a 2 centímetros de diámetro, y estos de 2 centímetros bien, y tienen cambio en su coloración debido a la fagocitación de estos eritrocitos, donde la hemoglobina, que tiene una coloración azul rojiza, es convertida enzimáticamente en bilirrubina, que tiene una coloración azul verdosa, y luego finalmente la hemosiderina, que es marrón dorada, van a tener estos cambios en el hematoma: azul, rojizo, verdoso y luego marrón. Esto explica los cambios que vamos a ver acá en la equimosis. Las ciertas correlaciones clínicas con relación a las hemorragias: tenemos que los grandes acúmulos de sangre en las cavidades se le van a denominar, en el caso del tórax, hemotórax; en el caso del peritoneo, hemoperitoneo; en el pericardio, hemopericardio; y en las articulaciones, hemartrosis. Los pacientes que presentan una hemorragia extensa van a desarrollar ictericia por la ruptura masiva de los hematíes y un aumento sistémico de la bilirrubina. Así que las pérdidas masivas de sangre pueden conducir a un shock hipovolémico. La localización del sangrado también es importante, porque si este se produce a nivel del cerebro, va a producir la muerte, mientras que los sangrados crónicos o recurrentes, como se ven en una úlcera péptica o un sangrado menstrual, pueden producir una pérdida neta de hierro, que conllevan a una anemia ferropénica. Sin embargo, cuando estas hematíes se retienen en las cavidades o en los tejidos, el hierro puede ser reutilizado para la síntesis de hemoglobina. La hemostasia consiste en un proceso que mantiene en un estado líquido y libre de coágulo la sangre, en los vasos normales, mientras se induce a una formación rápida de coágulo hemostático en caso de que haya una lesión vascular. La forma patológica de la hemostasia es la trombosis, que consiste en la formación de un trombo en un vaso que no está lesionado, o una oclusión trombótica tras una lesión relativamente menor. Tanto en la hemostasia como en la trombosis va a haber afectación de los tres componentes de la tríada de Bishop, que consiste en la pared vascular, las plaquetas y las cascadas de coagulación. Solo que en la hemostasia, acá cuando se va a formar el tapón plaquetario fisiológico, cuando hay una lesión
vascular, se van a activar tanto los factores contrarreguladores de la cascada de coagulación y los reguladores. Ambos van a estar activados para la formación del tapón plaquetario. Los contrarreguladores, una vez formado lo que es eh, la, el tapón plaquetario secundario, esos mecanismos van a evitar que la fibrina se siga depositando y van a delimitar el tapón plaquetario. De esta manera no se sigue sintetizando la fibrina y se evita la formación de un trombo. Aquí estamos mirando cómo se forma el tapón plaquetario fisiológico tras la lesión de un vaso. Vemos acá que se perdieron las células endoteliales. Entonces acá lo primero que se produce es la vasoconstricción, lo cual va a liberar la endoteliina que se va a producir por esta liberación, la vasoconstricción, y entonces los cuerpos de von Willebrand que se encuentran acá en la membrana basal van a permitir que las plaquetas se unan al cuerpo de von Willebrand y empiecen a delimitar la zona de la lesión. De esta manera van a impedir que pase sangre, la pérdida de sangre desde el vaso. Entonces, las cascadas de coagulación, principalmente la activación de la vía extrínseca, que es la que se va a activar cuando hay lesión tisular. Entonces, van a generar el producto final de la cascada de coagulación, que es la el depósito de fibrina, en donde están todas estas plaquetas para empezar a sellar el área. Entonces, una vez ya depositado la fibrina, pues entonces los mecanismos contrarreguladores limitan la producción entonces de la fibrina y moldean esa fibrina en toda el área sellada. Y de esta manera no se sigue aumentando de tamaño este coágulo que se ha formado. Entonces, en la trombosis se va a producir por la formación de un trombo arterial o venoso. Ese trombo va a depender de los componentes de las triadas de Virchow, como ya mencionamos, en los cuales se va a generar por una lesión endotelial, sea por toxinas, por hipertensión o por inflamación o productos metabólicos que lesionen estas células endoteliales. Puede darse por flujo sanguíneo anormal, sea por éxtasis o turbulencias, en las cuales los elementos formes de la sangre choquen con lo que es la pared vascular, en este caso las células endoteliales, también y se formen aneurisma o placas ateroscleróticas. También la hipercoagulidad, que puede ser primaria o secundaria. Las causas primarias que de origen congénitas, que se pueden dar como por factores 5 de Leiden, mutación del factor 5 de Leiden, un aumento de la síntesis de protrombina o deficiencia de antitrombina. Y de forma secundaria se pueden dar por un reposo prolongado en cama, por daño tisular o por neoplasias malignas o uso de anticonceptivos. Los trombos pueden propagarse, o sea, ocupar completamente la luz del vaso, pueden resolverse, o sea, disolverse por una actividad fibrinolítica en la cual se degrada ese trombo y la luz del vaso queda totalmente restablecida. El trombo puede organizarse, es decir, que se adhiere a la pared del vaso mediante la formación de tejido fibroso y plaquetas que permiten que ese trombo se quede adherido a la pared. Y también se puede fragmentar y embolizar y enclavarse en otra parte de la circulación. La trombosis produce daño tisular por la oclusión local vascular
o por la embolización distal. La morfología del trombo son los siguientes. Podemos ver trombos murales, trombos arteriales y trombos venosos. Los trombos murales se van a producir en las cavidades cardíacas o en la luz de la aorta. Los trombos en las cavidades cardíacas se van a deber por contracciones miocárdicas anormales, como son las arritmias, la miocardiopatía dilatada o el infarto a miocardio. Por lesiones endomiocárdicas también, como inducidas por miocarditis o por traumatismo de catéteres. Mientras que la trombosis aórtica puede generarse por la formación de placas ateroscleróticas ulceradas y dilatación de los aneurismas. Los trombos arteriales comienzan en lugares de lesión endotelial o turbulencia, son oclusivos, implican la formación de una placa de ateroma que consiste en una red friable de plaquetas, fibrinas, eritrocitos y leucocitos en degeneración. Los trombos venosos se producen en lugares de éstasis, se extienden en dirección al flujo sanguíneo y se propagan al corazón. Los más frecuentes son los trombos de los miembros inferiores o tromboflebitis, que se denominan trombos rojos o éstasis. El 99% afectan los miembros inferiores. Acá vemos dos tipos de trombo, el trombo mural y el trombo estratificado. El trombo mural, acá como vemos acá, macroscópicamente y microscópicamente, se pueden presentar las denominadas laminaciones de líneas de Sachs, en las cuales consisten en capas que son concéntricas, ¿ok? De plaquetas y fibrina que se alterna con capas más oscuras ricas de eritrocitos, ¿ok? Estos son diferentes, no confundirlos con los flujos venosos de la sangre coagulada, ¿ok? Entonces son laminaciones concéntricas, ¿ok? Que de trombos, de esas placas de fibrinas que se van a ver así de formas oscuras y pálidas en la luz de la pared de, de esta cámara cardíaca, como vemos acá. Entonces, los trombos estratificados son esa extensión de trombos que se pueden dar en estos trombos venosos, en los cuales ese trombo se puede extender incluso a los vasos colaterales que están contiguos al vaso de origen donde se presentó el trombo. Los trombos de las válvulas cardíacas son denominadas vegetaciones. Esas vegetaciones se pueden dar por infecciones bacterianas o fúngicas diseminadas por la sangre y van a producir daño vascular, dando lugar a masas trombóticas, en las cuales se van a denominar endocarditis infecciosa o endocarditis bacterianas. Ok, esas masas que vemos acá trombóticas se ven aquí como vegetaciones. También vamos a ver vegetaciones estériles que se pueden desarrollar en válvulas no infectadas y que más bien se van a dar por un estado de hipercoagulidad, como se da en una endocarditis no bacteriana trombótica. Con menos frecuencia podemos ver una endocarditis estéril verrucosa, el endocarditis de Lehmann-Sachs, cual se puede producir en el marco de un lupus eritomatoso. Vemos acá unas vegetaciones, acá, verrucosas, estériles, que no son producidas por infecciones. Bien, entonces, los destinos del trombo. Si el paciente sobrevive, este trombo puede propagarse en toda la luz del vaso y producir isquemia. ¿Ok? El trombo puede embolizarse, o sea, fragmentarse y enclavarse en otra parte de la circulación, producir embolia. El trombo puede disolverse por una actividad fibrinolitia en la cual se degrada todo el trombo y la luz se puede restablecer por completo. El trombo puede organizarse, como vemos acá, que se puede adherir a la pared del vaso,
¿ok? O puede recanalizarse como vemos en esta imagen que presenta un trombo completo que obstruye toda la luz, pero hay nueva formación de vasos sanguíneos dentro de este mismo trombo, por lo cual se puede restablecer algún grado de flujo sanguíneo dentro del trombo. En el caso de la embolia, una embolia es una masa sólida de líquido o gas que se transporta por la sangre a un lugar distante de su origen. La mayoría, con mayor frecuencia, suelen ser de un trombo roto, o sea, de un tromboembolia. Los émbolos pulmonales, como vemos acá, van a derivar fundamentalmente de los trombos de los miembros inferiores, de los trombos de las venas profundas de las extremidades, que generan los émbolos en silla de montar que estamos mirando acá. Esto produce la muerte súbita. Los émbolos que afectan los vasos de mediano calibre en el pulmón pueden producir infartos pulmonares. Los émbolos sistémicos, que derivan de los trombos murales y de las válvulas cardíacas, aneurismas aórticos o placas ateroscleróticas, generalmente suelen afectar lo que es el cerebro y cualquier otra parte de la circulación. Si el émbolo produce infarto tisular, depende del lugar de la embolización y de la circulación colateral. Los tipos de émbolo lo vemos en esta gráfica, que puede ser trombótico, que es el más frecuente, formado por una placa de ateroma que representa el 95%. Los embosépticos, formados por infecciones, bacterias y hongos, como vimos en la endocarditis infecciosas. Los cuerpos extraños, que pueden ser de talco o de drogas intravenosas. Los émbolos gaseosos, como se ven en los buzos, que los cuales estos individuos cuando van saliendo del agua, del agua, deben de ir botando el aire poco a poco a medida que van subiendo, porque si lo hacen de forma brusca pueden generar la presencia de gas en el interior de los vasos. Y las roturas venosas. Los émbolos ateromatosos por una aterosclerosis aórtica o un cateterismo arterial. Los émbolos grasos que se dan por un traumatismo óseo. Los émbolos de líquido amnióticos, donde se da por una ruptura del saco vitelino. Los émbolos neoplásicos, donde las células malignas se introducen estas masas de células malignas en, en los vasos sanguíneos. Como se me pueden dar por cualquier tipo de cáncer, sea pulmonar, de próstata o páncreas. Y también podemos ver émbolos parasitarios en el caso de la equitosomiasis. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de émbolo. Esta que vemos acá es un émbolo graso. Miren aquí la pared del vaso, de la arteria, y miren acá las células grasas. Acá en el interior pueden haber fragmentos de médula acá ósea. Miren acá un émbolo tumoral, miren la pared del vaso y miren acá las células malignas en el interior del vaso que ocupa totalmente la luz. Y acá vemos un émbolo fetal donde vemos estas membranas fetales en la luz del vaso. Los infartos representan zonas de necrosis isquémica, generalmente coagulativa, producidas por una oclusión del aporte arterial o en menos frecuencia del drenaje venoso. Los infartos se producen de un trombo arterial oclusivo o por la embolización de un trombo arterial o venoso. Los infartos producidos por una oclusión venosa, vamos a ver acá más comúnmente en tejido laxo, los cuales tienen un aporte dual de sangre. Estos infartos van a ser típicamente hemorrágicos, o sea que van a tener una coloración roja. Los producidos por una oclusión arterial en los tejidos compactos, estos van a ser
infartos pálidos, o sea, van a tener una coloración blanquecina, ¿ok? Y van a estar asociados con el tiempo a la formación de un tejido de cicatrización. Como vemos acá, un infarto rojo en un corte de pulmón. Vemos acá que hay un infarto rojo. Ok, acá la zona donde se ha producido la obstrucción tiene necrosis, pero como tiene otra vía colateral por la cual recibe sangre, aquí se van acumulando y se ve esa sangre acá en ese tejido necrótico, se observa aquí esa coloración roja. Acá vemos un infarto en esta imagen, que es un corte del vaso. Se observa una coloración acá blanquecina por una obstrucción arterial. Esto le llamamos un infarto blanco y acá un infarto rojo. El CHOP, que consiste en un estado de hipoperfusión generalizado causado por una disminución del gasto cardíaco, tiene como resultado una hipertensión arterial, una isquemia, CHOP y finalmente la muerte. De forma inicial en el CHOP, lo que sucede es que no llega sangre suficiente a los tejidos. Por lo tanto, de forma inicial vamos a ver que los órganos vitales como el riñón, el corazón, el cerebro y el hígado tienen una aparente suministro de sangre, ¿ok? Esto dado por los mecanismos contrarreguladores en la cual la persona está aparentemente estable. El paciente se puede notar taquicárdico, con taquipnea, pero se muestra normotenso. Ya según va avanzando, ya hay una hipoperfusión tisular, hay una circulación más pobre, en los cuales ya hay, además de esta marcada falta de sangre hacia los órganos, esa circulación deficiente hacia los órganos, también hay trastornos metabólicos que se va a traducir con una acidosis metabólica. Por lo tanto, el paciente se va a mostrar con taquicardia, con taquipnea, pero hipotenso. Aún en esa etapa, que es denominada la fase progresiva, se puede tratar de recuperar la circulación adecuada y el paciente se podría restablecer. Pero ya en una etapa irreversible, ya hay lesiones más grandes, más graves de los tejidos, y aunque se restablezca la circulación adecuada, ya hay lesiones irreversibles de los órganos y los pacientes ya presentan bradicardia, bradipnea, tienen hipotensión, ya hay necrosis de los tejidos y acá no se puede ya restablecer. Ya lo que se espera ya es la inactivación de esos órganos. Entonces, hay diversas causas para el shock, que es la anafilaxia, el shock anafiláctico, que se puede dar por una hipersensibilidad mediada por IgG, el séptico, dadas por infecciones microbianas, fúngicas y gram positivo, el shock hipovolémico, dado por pérdida de líquidos, el cardiogénico por una falla en la bomba cardíaca, como se ve en el infarto agudo de miocardio, y el neurogénico por una lesión medular.